Jesús dice que sí lo conocen, hablando del Espíritu Santo, ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Así que Jesús hace como una división, o Jesús separa entre lo que es que el Espíritu Santo viva con alguien y que el Espíritu Santo esté en alguien. Sí, no, y a mí me gusta, y creo que ni siquiera le había dado tanta atención cuando dice, pero ustedes sí lo conocen. O sea, nosotros sí lo conocemos y... Porque vive con nosotros. Exacto, y es interesante porque él ya está afirmando que nosotros sabemos quién es. Lo único que maybe no nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Qué es la que hay? Hola. Este es un nuevo episodio de La Búsqueda de Conocimiento, el podcast. En este episodio queremos hablar sobre, como pueden ver en el título, sobre viviendo con el Espíritu Santo. Entonces, en el episodio anterior, que se llamaba Conectando con el Espíritu Santo, hablábamos mucho de lo que era Jesús y le dimos mucho énfasis a quién es Jesús. Y, ¿verdad? La razón la explicamos en ese episodio, pero pues para introducir este tema o para introducir este episodio, ¿por qué fue que hablamos de Jesús tanto en un episodio que se titula Conectando con el Espíritu Santo? Sí, sí. Sí, no, y siempre, como decíamos, siempre de alguna manera u otra vamos a llegar a Jesús. De alguna manera u otra. Sí. Pero, y era bien específico a que simple y sencillamente sin conectar o sin el sacrificio que Jesús hizo, no somos limpiados, no somos perdonados y pues sin eso no hay forma de tener una conexión. Sí, si no pasamos por ese paso primero, por eso para llegar al Espíritu Santo tenemos que hablar de Jesús, porque necesitamos ese perdón que Jesús nos trae, ese sacrificio que nos trae para así conectarnos al Espíritu Santo. Correcto. Yes. Así que vamos a ir al disclaimer, pero antes del disclaimer queríamos decirle a las personas que nos están escuchando que si alguno de ustedes tiene una pregunta, ¿verdad?, relacionada a cualquier tema de los temas que tengan que ver con Dios y esto como que existenciales, por decirlo así, que les gustaría o les interesaría que nosotros hagamos un episodio sobre eso, pues le pedimos que lo pongan en los comentarios para así, ¿verdad?, nosotros saber qué es lo que ustedes están interesados en ver o en escuchar y pues poder eventualmente tal vez dedicarle algún episodio a básicamente tendrían una conversación con nosotros si nos hacen esa pregunta. Exacto. Este podcast parte de la premisa de que Dios existe y de que la información que necesitamos para conocer quién es Él y quiénes somos nosotros está en la Biblia. Y en este podcast estamos en la búsqueda de conocimientos sobre Dios y la vida en Él. Y entendemos que eso es algo que nunca se debe dejar de buscar. Nos importa hacer el disclaimer de que nosotros no somos expertos en ninguno de estos temas y tampoco pretendemos serlo. Simplemente estamos tratando de compartir, ¿verdad?, las conclusiones a las que nosotros hemos llegado con los diferentes temas. Eso. Y nosotros no pretendemos que lo que se habla en este podcast se considere de ninguna manera la verdad absoluta, porque entendemos que esa verdad solamente la conoce Dios. Solamente buscamos, como tú decías, compartir nuestras opiniones y conclusiones con cualquiera que las escuche para que pues, puedan contestarme alguna de sus preguntas o que genere algunas otras preguntas en ustedes. Así que para empezar con el episodio de hoy voy a releer, y digo releer porque lo leímos en el episodio anterior, pero lo voy a leer otra vez. En la Biblia, en Juan 14, versículos del 16 al 17, esto es Jesús hablándole a sus discípulos, y Jesús dice: yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Así que yo quiero hacer énfasis, ¿verdad?, en ese final, porque obviamente sabemos, y ya lo habíamos dicho sabemos, y ya lo habíamos dicho en el episodio anterior, que Jesús está hablando del Espíritu Santo, que Jesús básicamente está diciendo, como tú decías en el episodio anterior, les conviene que yo me vaya, decía Jesús, porque entonces cuando yo me vaya, yo que soy Dios pero en un cuerpo humano, pues entonces cuando yo me vaya va a venir otro que va a venir en espíritu, no necesariamente en un cuerpo humano,
que va a poder estar con cada uno de ustedes y acompañarlos en todo momento, que es una manifestación omnipresente de Dios, ¿verdad? Y de lo que es el poder de Dios, que es el Espíritu Santo. Y en este caso, Jesús se refiere al Espíritu Santo como un consolador que nos va a acompañar. Él es muchas otras cosas, pero entre ellas, pues eso. Entonces, lo que quiero hacer énfasis realmente es a la última parte de ese versículo, de lo que leí, que Jesús dice que sí lo conocen, hablando del Espíritu Santo, ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Así que Jesús hace como una división, o Jesús separa entre lo que es que el Espíritu Santo viva con alguien y que el Espíritu Santo esté en alguien. Sí, no, y a mí me gusta, y creo que ni siquiera le había dado tanta atención cuando dice, pero ustedes sí lo conocen. O sea, nosotros sí lo conocemos y... Porque vive con nosotros. Exacto. Y es interesante porque él ya está afirmando que nosotros sabemos quién es. Lo único que maybe no nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces, cuando dice que el Espíritu Santo vive con nosotros, como lo creemos nosotros, y vale la pena, ¿verdad? Dar ese punto específico de que él vive con nosotros, seamos nosotros, creamos en él o no creamos en él. Y él siempre, ¿y por qué pasa esto? Porque el Espíritu Santo siempre está tratando de acercarnos a Jesús, acercarnos al Padre, acercarnos a Él mismo. Pero es la parte interesante que Él siempre está tratando de hacer eso con todos nosotros, con todos los hijos de Dios, pero Él no nos va a obligar. Entonces, esa es la parte que se vuelve, que es lo que estamos queriendo nosotros, maybe con todos estos temas, llevarnos a cada uno de nosotros a dar el paso de querer acercarnos a Él, porque ya Él está ahí, ya Él está queriendo acercarse a nosotros, solamente falta que nosotros digamos, voy allá o vamos allá. Correcto. Sí. Y entonces, ¿cómo nosotros o por qué pensamos eso que tú estás diciendo de que el Espíritu Santo vive con todo el mundo o con casi todo el mundo? Sí. Y tal vez yo tenga que hacer un paréntesis. Pero para contestar esa pregunta, ¿por qué nosotros pensamos eso? Porque esa cosa, por decirlo así, que mucha gente llama la voz de la conciencia, sí, muchas veces... Que algo, cuando vas a hacer algo como que nosotros decimos como que sentí que algo me dice que no haga eso. Ajá. O algo me dice que no vaya para allá. Como que a veces como algo externo a ti, que tú sientes como que, ay, yo no debería hacer esto. Ajá. O yo, ay, no debí decir eso. Como que, ¿verdad? Eso que a veces uno tiene, que uno no necesariamente siente que viene de uno mismo. Sí, es bien difícil de explicarlo. Que viene como externo. Pero todo el mundo sabe que está ahí. Pero mucha gente le llama la voz de la conciencia, por ejemplo. Pues esa voz es el Espíritu Santo viviendo con cada uno de nosotros, viviendo conmigo y viviendo contigo. Entonces, ¿qué pasa? Porque yo digo que el Espíritu Santo está con casi todo el mundo y no con todo el mundo. Porque hay gente que a esa voz de la conciencia, por decirlo así, la han ignorado por tanto y tanto y tanto tiempo, con tanta y tanta frecuencia, que ya se han vuelto como inmunes a esa voz. Sí, es como bajándole el volumen, exacto, por decirlo así. O incluso también hay personas que literalmente le han dicho a esa voz como que yo no quiero escucharte, no me hables, como que yo tomo mis propias decisiones y yo no necesito que nadie nada me esté diciendo a mí lo que yo tengo que hacer. Sí, como que no se siente, si uno quiere ignorarla, a veces te hace sentir como confrontado, como que te sientes mal porque estás haciendo algo y esa voz te está diciendo no hagas esto, como que no está bien. Y tú como que no, yo voy a hacer esto porque quiero hacerlo y ya. Y entonces pues son esos casos particulares donde, por eso es que nosotros decimos que el Espíritu Santo está con casi todo el mundo, que vive con casi todo el mundo, porque ya en esos momentos, pues el Espíritu Santo, como hemos dicho anteriormente, es una persona, tiene sentimientos y es una persona sensible. So, cuando uno le dice algo así al Espíritu Santo, Él va a respetarlo siempre, como que la decisión que sea, y nosotros le damos mucho énfasis a esto, pero es que para nosotros esto es tan real, la decisión que sea que tú tomes en la vida, Dios la va a respetar. Y el Espíritu Santo la va a respetar, no importa que sea en contra de Él. Y si tal vez Él va a tratar de insistir, pero va a llegar un momento, si tú eres como que rotundamente no, y yo no quiero saber de ti lo que sea, Él no te va a obligar, porque entonces el libre albedrío, o sea, estaría rompiendo eso. Y, ¿verdad? Se vuelve
como decimos, todo es parte del amor de Dios. Él llega a un punto en que Él va a respetarnos. Y como, ¿sabes? Básicamente lo que tú dices, pero porque parte de ese source de amor en que Él te va a buscar hasta el fin, tú sabes. Él te va a buscar todos los días, a todas las horas. En el día que tú lo llames, Él va a estar ahí. Exacto. Pero, obviamente, tú mismo, como yo lo veo mucho y que está bien relacionado a la forma en que lo dices, yo siento que nosotros vamos apagando la conciencia que tenemos. ¿Sabes? Cuando dicen esa a veces, voz. esa persona no tiene conciencia. O sea, cuando dicen eso, Sí. que es que tú dices, Dios, esa persona no le tiembla la mano cuando hace las cosas. Como que ese tipo de pensamiento es como que tú te fuiste alejando tanto de esa voz y fuiste bajando tanto el volumen de esa voz al ignorarlo. Y pues el Espíritu Santo se va alejando diciendo, pues está bien, pues yo no voy a seguir ahí, ¿sabes? Diciéndote esto si tú no lo quieres. Sí. Hasta que llega un punto que no la escuchamos. Y cuando ya no la escuchamos, nos vamos tan lejos de lo que maybe Dios nos diseñó para hacer. So, básicamente, Él vive con nosotros y no es por algo que nosotros hicimos, es simplemente por el sacrificio de Jesús. Ok, so entonces, ahora viene la segunda parte, que es, ya vive con ustedes, pero Jesús dice, estará en ustedes. Y lo dice con futuro, como que en future tense. Va a pasar, algo que va a pasar. So, exacto, so todavía, en ese momento que lo dice, todavía no había pasado. Y entonces, yo creo que primero es importante decir cuál es la diferencia entre que el Espíritu Santo viva con nosotros versus que el Espíritu Santo esté en nosotros. Sí. Y entonces, suena bien grande y fuerte, ¿verdad? Ese enunciado. Y lo podemos ver como que, ya como tú lo decías, que vive con nosotros. Hay una parte que ya se vuelve nuestra acción, ¿verdad? Nuestra decisión. Como decíamos, Él nos respeta. Y no va a hacer un paso, por decirlo así, de entrar en nosotros si nosotros no damos ese paso. ¿Cómo se ve eso? Se ve como claramente, y como decíamos en el episodio anterior, reconocer ese primer sacrificio de Jesús. Una vez eso pasa, una vez ese sacrificio ocurre, pues nos hace limpios nuevamente para poder conectar con el Espíritu Santo a tal manera que se pueda decir las palabras está en nosotros. Entonces, y que eso que está en ti es que literalmente Él habita dentro de ti. O sea, Él vive tu cuerpo, tu vida, por decirlo así. Sí, se entrelaza con la de Él. Se entrelaza con tu mente y su mente se entrelazan. Tus pensamientos, sus pensamientos, tus decisiones, tu voluntad. Todas estas cosas se empiezan a entrelazar porque está en ti, ¿sabes? Y bien importante, en el momento que el Espíritu Santo entra en nosotros, ese es el momento que cada void, como que cada vacío que existe en nosotros por naturaleza, se empieza a llenar. Cada uno de esos vacíos literalmente Él los rellena, porque Él es como esa pieza que nos falta, si no lo tenemos. Sí, eso es lo que iba a decir. Eso mismo de un void que todos tenemos por naturaleza porque nos desconectamos de Él. Ese punto. O sea, por eso es que cuando Él llega y entra en nosotros, hace ese clic. Literalmente es una pieza de rompecabezas que encaja, porque cuando tú hablas del vacío, el vacío nosotros nacimos conectados a Él y luego nos desconectamos y ahí que queda ese vacío que todos sentimos. Por eso a la que pasa, como decía, aceptamos el sacrificio de Jesús y luego damos, como que dice, el paso estamos a la disposición de vivir conforme a la voluntad del Espíritu Santo y vivir, no sé si usar la palabra como que rendido ante lo que Él quiere para nosotros. Yo diría vivir en disposición de conocerlo, de genuinamente como que respetarlo como lo que él es, una persona, y de como que tener ese deseo genuino de conocerlo. Sí. Vivir en esa disposición. Y lo bueno de todo eso, que como decíamos lo de la pieza de rompecabezas, eso nos hace tener otra vez esa conexión completa que nos lleva a lo que hemos dicho muchas veces en este podcast, a nuestro diseño original. Nos lleva a quien realmente nosotros somos. Esa conexión, ¿verdad? La decimos y parecen como si fueran muchos pasos o muchas cosas, pero es simple y sencillamente volver a estar completo, volver a ser quien realmente se supone que seamos desde el principio, diseñados por Dios. Y entonces, ¿cómo se ve esto de una forma práctica? ¿Cómo yo puedo vivir con el Espíritu Santo día a día? Pues la realidad es como si lo llevamos a algo bien simple, es como cualquier relación que uno puede tener, ¿verdad? De humanos, por decirlo así, o de que conocemos, terrenal. Es conocerlo, es hablar con Él,
entender su mente, entender cómo Él nos habla, entender cómo Él nos guía. Eso es simple y sencillamente cosechar o cultivar una relación con Él que se ve como literalmente sentarte y empezar a hablarle. Y créanme que, pues, aunque suene así como extraño... Aunque suene ambiguo. Sí, lamentablemente es un poco ambiguo, como se escucha. Pero en práctica... Sí, confíen que cuando... Y lo lindo de todo es que va a ser diferente para cada uno, pero sí. confíen que comiencen a solamente hablarle. Y pregúntenle algo. Yo creo que eso a mí me gusta porque... Cuando tú le preguntas, si tú le hablas, maybe se te hace difícil que te des cuenta cuando te dijo algo. Pero cuando tú le preguntas algo que tú realmente no sabes y la contestación llega y tú no la sabías, pues te das cuenta que era eso. Es una buena forma para que puedo recomendar para hacer algo así. Pregúntenle cosas que tengan dudas, que quieran saber sobre él y van a ver cómo de una manera u otra o más rápido, más lento va a pasar. Literalmente es buscar la manera de que en tu día a día, ¿verdad? En tu vida, a pesar de que sea ocupado o lo que sea, sacar espacios para hablar con Él, sacar espacios para orar, que es básicamente, ¿verdad? Hablar con Él y, como le dicen, tener intimidad con Él, porque es que la única manera que tú conoces a una persona es así. Sí, es sacando tiempo. Y Él también es una persona, aunque no sea una persona humana. Literalmente es nosotros buscar la manera de tener tiempo para Él en nuestro día a día. Así se vive con el Espíritu Santo. Y ahí te llegamos. Este episodio creo que es más para llevarlos a querer comenzar o dar ese paso de empezar una relación o empezar a desarrollar una relación con el Espíritu Santo. Que yo sé que va a ser algo específico contigo. Da el paso y después pues nos cuenta. Exacto. A veces es mejor ir hasta sin expectativas. Exacto. Porque hay veces que uno tiene unas expectativas, pero el Espíritu Santo y Dios es tan y tan grande que con cada persona va a ser distinto. Exacto. No necesariamente debemos tener expectativas de cómo fue con fulanito o como fulanito me contó que fue con él, así debe ser conmigo, ¿no? Yep. Hasta ahí llegamos. Viviendo con el Espíritu Santo. Bye, bye.